Al llegar marzo y de forma habitual, el aire fallero se empieza a respirar por todos los lugares y, como no, también en nuestra localidad. Los actos falleros, fiestas, casetas, junto con el olor a pólvora, se instauran para dominar la esfera pública. Nosotros asistimos a uno de tantos de los numerosos actos que la Falla realizan este mes, y es por eso que estuvimos el pasado viernes en la Falla Quim Pizarro, donde la asociación presentó su llibret faller. El llibret se trata de una recopilación en donde, además de presentar a las falleras mayores y presidentes de la comisión y la tradicional explicación de las fallas, también contiene otros artículos interesantes, tales como entrevistas y la colaboración de los miembros de la comisión, explicando por qué son de la Falla del Quim. Por eso que el lema de este año haya sido Per què som del Quim. El que hem fet ha sigut centrar el projecte del llibret en una pregunta, en una qüestió, no? Que era el per què som del Quim. No? L'any passat ja van donar un pas endavant, fer un llibret pues, més innovador, més d'avantguarda, i este any, pues, davant d'esta pregunta, el teníem molt clar, no? Volien implicar a la nostra gent de la Falla. Hem estat tot l'any pues, replegant en xarxes socials opinions dels fallers a la qüestió, no? De per què som del Quim, pues, cadascú donant els seus valors, tant de la gent major com de la gent més jove que utilitza les xarxes socials, com els més xicotets, els infantils, que van fer un dia un taller a replegar les qüestions i les seues valoracions, i tot això està replegat dins del llibret d'este any, que s'ha fet pues, en estima, en honestitat i sobretot pues, en ganes de replegar un llibret, coses xules i que tinguem unes festes pues, molt divertides i molt bones. La presentación tuvo lugar en el casal de la misma Falla sobre las 8 de la tarde, y este año el llibret guardó un reconocimiento especial, ya que la comisión quiso rendir homenaje en su monumento infantil a la pirotécnica Reyes Martí, la primera mujer que como empresaria dirigió el disparo de una mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un logro que se consiguió en 2001 y que sirvió para reivindicar el papel de la mujer dentro de la industria de la pólvora que se mueve alrededor de estas fiestas. I aprofitar la presentació del llibret, hem volgut aprofitar també i convidar a Reyes Martí. Va ser la primera dona que va disparar una mascleta com a empresària a la plaça de l'Ajuntament de València. No? Un acte per a reivindicar la seva figura, reivindicar a la dona. Juanjo, uno de los artistas de la Falla infantil, comentó que esta falla incluye un ninot de Reyes Martí, que se puede visitar en la exposición del ninot. També venia en coincidència que la Falla infantil, el ninot que tenim a l'Expo, pues és un ninot que estava dedicada a ella. No? Per tant, s'han alineat els astros, tot ha coincidit, i què millor que aprofitar un dia com avui, on parlem del llibret, on també hi ha una pàgina dedicada a Reyes, pues, per a que vinguera, coneguera la comissió que li ha brindat este homenatge i pues, que rebrera el calor de tots. Pues la verdad es que han hecho un buen trabajo y nada, tiene un poquito también de participación de toda la comisión. Hemos lanzado preguntas sobre la falla en las redes sociales para que pudieran participar y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Bueno, pues soy del Quim porque de pequeña me encantaba toda la indumentaria valenciana y le pedí a mis padres que me apuntaran a fallera y era la falla más cerca de nuestra casa. Hem fet el llibret en la millor manera possible. La coordinación del llibret ha corrido a cargo de los falleros Fran Cervera, José Antonio Jiménez y Sandra Fernández, quienes han trazado junto con los diseñadores Antonio Lanceta y Alicia Pérez y junto a Gráficas Bernés el resultado final del llibret. Acceptació i si no, no serien fallers.